Hola, el objetivo principal de esta lección es hablar acerca de la conservación de la energía relativista, cuya definición ya se trató en la sesión anterior. Realmente vamos a ver que esta demostración de que la energía relativista se conserva es algo realmente muy simple, que no nos va a tomar mucho tiempo, pero antes de hablar de eso va a ser importante tratar de nuevo el tema de la dilatación del tiempo, porque es algo que ha despertado algunas dudas entre los estudiantes, así es de que conviene regresar y discutir un poquito más a fondo qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, lo primero que voy a hacer es recalcar qué es lo que significa en la relatividad especial un sistema de referencia inercial o no inercial. Entonces, un sistema de referencia es, como ya había señalado antes, básicamente un conjunto de ejes a partir de los cuales podemos medir las coordenadas cartesianas de cualquier punto, y necesitamos también, recuerden, relojes que estén sincronizados entre sí y que estén fijos con respecto a S, y en principio necesitaríamos que estos relojes estén extendidos por todo el universo para que donde quiera que ocurriera un suceso tuviésemos un reloj ahí en la inmediación de ese suceso para poder registrar exactamente a qué horas ocurre. Es decir, aquí ya tenemos la idea de que la información tarda un cierto tiempo en propagarse de un lado a otro. Si estamos viendo la explosión de una estrella en alguna otra galaxia quizá, bueno, sabemos que ese suceso no es algo que está ocurriendo en este momento que lo observamos, sino que debido a que la luz tarda un cierto tiempo para propagarse desde ese lugar hasta nosotros, pues necesitaríamos tener un reloj donde está ocurriendo la explosión para saber exactamente en qué momento ocurrió. Aunque ustedes podrían decir, no necesito el reloj realmente, yo lo podría calcular. Bueno, sí, pero aquí lo que importa no es tanto el hecho de que realmente estos relojes estén materialmente colocados por todos lados, sino más bien la idea, el concepto de que efectivamente tenemos los relojes así dispuestos. Y esto es importante porque justamente en las transformaciones de Lorentz de eso estamos hablando. Es decir, si estamos ahora pensando en un segundo sistema de referencia inercial, y para que tanto S como S' sean sistemas inerciales, se necesita que uno se esté moviendo con respecto al otro a velocidad constante. Como ya hemos visto, conviene quedarnos con la configuración estándar, en la cual el movimiento relativo es a lo largo del eje X o del eje X', debido a que los ejes son paralelos unos a otros. Aquí recuerden, el dibujo solamente está indicando parte de estos ejes. Estos ejes en realidad se extenderían hasta el infinito. Aquí no tiene mucho caso extender estas líneas hasta donde termina la pantalla, porque la idea es que esto se va a extender indefinidamente. Otra vez, no importa dónde ocurra un suceso, no importa qué tan lejos ocurra, la idea es que de alguna forma vamos a poder asignarle a ese punto del espacio ciertas coordenadas con respecto a estos ejes, y vamos a necesitar, como decía, en principio la posibilidad de saber exactamente a qué horas ocurrió ese suceso de acuerdo con relojes que están o que estarían fijos con respecto a ese y sincronizados entre sí. Entonces, este punto es importante, repito, que en principio estamos partiendo de la idea de que se pueden colocar relojes por todos lados, perfectos, no se atrasan, no se adelantan, son todos ellos ideales, idénticos entre sí. Todos estos relojes que están fijos con respecto a ese están sincronizados entre sí de antemano, antes de que formemos este sistema de referencia inercial, antes de que lo pongamos en operación, antes de que se pueda usar. Tenemos que tener ya asegurado el hecho de que los relojes que están fijos con respecto a ese están sincronizados. Y suponemos, lo cual suena bastante razonable, que una vez que estos relojes han sido sincronizados,
van a seguir sincronizados eternamente. Eso sería discutible. Uno podría pensar que suena razonable. Sí, pero hay tantas cosas que suenan razonables y que, sin embargo, no se cumplen, que uno podría tener la duda de que si una vez que se han sincronizado van a seguir así. Pensando en que estamos suponiendo que el espacio es algo homogéneo e isótropo, no se ve ninguna razón para que las cosas cambiaran de esta situación. Es decir, si los relojes no se mantuvieran sincronizados, pues entonces uno tendría que ir más rápido que los demás, pero eso entonces significaría que el lugar donde está este reloj tiene algo de especial, y eso lo estamos descartando desde el momento en que estamos pensando que el espacio en donde están metidos estos relojes es algo homogéneo, todos los puntos son indistinguibles y equivalentes entre sí, y todas las direcciones son equivalentes entre sí. No hay nada en este espacio, tratemos de imaginar un espacio vacío, no hay nada que nos permita distinguir una dirección de cualquier otra, y aquí, en el momento en que nosotros escogemos que los ejes cartesianos de S tengan cierta orientación, pues simplemente lo hacemos prácticamente quizá al azar. Es como si lanzamos una bolita en una rueda de un casino, en una ruleta, pues allí, pues en principio cualquier posibilidad puede darse. Entonces aquí también, aquí no habría nada que en principio nos dijera hacia dónde tendría que estar dirigida este eje X. Aquí lo estamos orientando en cierta forma especial porque esa es la dirección en la que se mueve C'. Entonces eso es lo que ya introduce una dirección especial. Si ya tenemos dos sistemas de referencia inerciales, entonces ya la situación cambia, porque entonces desde S vamos a ver que el sistema S' se mueve en cierta dirección, y entonces eso ya define una dirección especial, que es lo que estamos llamando el eje X. Bueno, entonces estos ejes, repito, se extienden hasta el infinito, permiten registrar cualquier suceso. Tenemos relojes en principio distribuidos por todo el universo para poder registrar el momento en que cualquier suceso ocurre, no importa dónde ocurra. Si no lo hacemos a través de observadores humanos que estuvieran repartidos por todo el universo, podemos pensar que se puede hacer mediante aparatos automáticos que van a hacer ese papel. S' es algo totalmente similar. Son ejes que nos permiten determinar la posición de cualquier punto donde ocurre un suceso. Tenemos también aquí supuestamente relojes fijos en S', sincronizados entre sí de la misma manera que pasaba con S, pero ya vimos que la sincronización es algo relativo. Visto desde S, los relojes de S' no parecen estar sincronizados y viceversa. Para recalcar este punto, vamos a ver exactamente qué es lo que nos dan las transformaciones de Lorentz para que tengamos una forma un tanto más palpable de apreciar este hecho. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es tratar de representar, de imaginar lo que tendríamos si, por ejemplo, el sistema S' fuese un tren que se mueve con respecto al suelo. Entonces, imagínense que este es el suelo. Entonces, este es el suelo. Y vamos a suponer que eso corresponde a un sistema de referencia inercial, que es lo que hemos venido llamando S anteriormente. Y vamos a suponer que aquí en alguna parte escogemos el origen del sistema de coordenadas asociado con S, y que este es el eje X, y en esa dirección se va a mover el sistema S'. Y concretamente vamos a suponer que S' es un tren que se mueve en el sentido positivo del eje X con una cierta velocidad. Esa velocidad podría ser varios cientos de kilómetros por hora, por ejemplo, y vamos a imaginar que en un cierto momento los vagones de este tren se encuentran de esta forma. Vamos a suponer que en el centro, por ejemplo, de cada vagón hay un reloj que pertenece al sistema S', que es el tren. Aquí simplemente lo dibujo
esquemáticamente de esta forma. Entonces piensen ustedes, decía, en un tren. Entonces S' es un tren que se mueve con respecto al suelo con la velocidad v hacia la derecha, y vamos a suponer que en el tren, quizá en el vagón central, ahí es donde escogemos que se encuentre el origen de este otro sistema de referencia. Bien, lo que nos dicen las transformaciones de Lorentz es que T', el tiempo en el que ocurre un suceso observado desde C', es igual a gamma por T menos b sobre c cuadrada por x. Aquí me fijo en la T' específicamente porque ahí es donde están, digamos, los principales problemas como para entender qué es lo que estas fórmulas nos dan. Entonces, algo muy importante, y por eso decía antes, es que estos T y T' no representan el tiempo que se mide por este reloj o algo así, sino que aquí lo que no hay que perder de vista es que si ocurre algún suceso, ya ponía como un ejemplo el pensar en un neutrón, aquí en el dibujo arriba, que repentinamente, en forma espontánea, pues, se divide en varias partículas. Entonces podemos tener aquí un neutrón que en forma espontánea se parte en otras partículas, y entonces eso constituye un suceso que, de acuerdo con S, ocurre en cierto punto del espacio, aunque eso de punto del espacio pues es algo bastante difuso, difícil de definir o de observar, pero bueno, con respecto a estos ejes, este punto tiene cierta ubicación que pues se va a dar mediante las coordenadas cartesianas, por ejemplo, del punto. Aquí, por supuesto, podríamos emplear, aparte de las coordenadas cartesianas, algún otro sistema de coordenadas. Sí, pero las cartesianas son las convenientes porque en términos de las coordenadas cartesianas, las transformaciones de Lorentz tienen una forma muy sencilla. Son expresiones lineales, fue lo que vimos al principio de la discusión de las transformaciones de Lorentz. Entonces nos interesa el tomar como punto de partida a las coordenadas cartesianas porque en función de esas coordenadas las transformaciones de Lorentz toman una forma sencilla. Este mismo suceso es observado desde S'. S' podría ser un sistema, repito, fijo, por ejemplo, en la superficie marciana, y desde allí observan un neutrón que se desintegra quizá en las inmediaciones del cinturón de asteroides. Y con respecto a este sistema, ese suceso tiene ciertas coordenadas, ocurre en un cierto tiempo de acuerdo con los relojes que están fijos en S' y distribuidos precisamente para registrar el momento exacto en el que ocurre absolutamente cualquier suceso como este. Eso es lo que está aquí implícito. Es decir, esta T y esta T' no son los relojes que mide un reloj en especial. Esos son los tiempos medidos por los sistemas de referencia. Un sistema de referencia no es lo mismo que un observador, sino que es quizá una colección infinita de observadores repartidos por todos lados para que puedan registrar allí en el lugar donde ocurre cualquier suceso. Y espero que en el dibujo que ahora vamos a ver esto quede claro. Entonces vamos a imaginar que aquí en el suelo colocamos personas o quizá mejor cámaras que automáticamente van a tomar una fotografía del reloj que se encuentra enfrente en el momento ya programado. Entonces imagínense que tenemos aquí una cámara fotográfica, la voy a representar con esta caja rectangular. Aquí tenemos una cámara, aquí tenemos otra cámara, aquí tenemos otra cámara frente al origen, aquí tenemos otra cámara, y así vamos a imaginar que están dispuestas estas cámaras y que están programadas para que justamente al tiempo t igual a 0
vayan a tomar una fotografía de lo que se encuentra enfrente de ellas. Conviene utilizar cámaras programadas de esta forma, ya que, por ejemplo, un ser humano pues tiene cierto retraso en cuanto a los reflejos y quizá eso pudiera introducir por allí algún tiempo extra de algunas décimas de segundo. Bueno, aquí lo que queremos otra vez es que todas las mediciones se hagan en forma perfecta, exacta. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos aparatos automáticos perfectos que exactamente a t igual a 0 van a tomar una fotografía. La pregunta es muy simple. Si estas cámaras se activan, van a tomar una fotografía instantánea en t igual a 0. Entonces la pregunta es, los relojes que van a estar fotografiando, que se encuentran enfrente de las cámaras, ¿qué van a mostrar? Bueno, la respuesta la podemos ver con esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, que precisamente estas cámaras, entonces aquí pongo estas etiquetas, estas son cámaras fotográficas que toman fotografías en t igual a 0 exactamente. Aquí cuando hablamos de t igual a 0 queremos decir 0.0000, es decir, este 0 es efectivamente el 0 de las matemáticas. Bien, entonces vamos a plantear una situación que no suena tan lejana de la realidad. Por ejemplo, supongamos que la velocidad v de este tren fuera de aproximadamente 100 metros por segundo. Recuerden, eso significa 300 kilómetros por hora, lo cual entonces es algo accesible. En el caso de un avión comercial, la velocidad sería el triple de eso. De todas maneras, sería más o menos el mismo orden de magnitud. Con una velocidad así, si la comparamos con la velocidad de la luz, pues se ve que la gamma es prácticamente 1. No tiene caso aquí preocuparnos de mucha mayor precisión. Para lo que me interesa aquí mostrarles, no requerimos de precisión más alta. Así es de que voy a tomar gamma igual a 1. Eso va a ser suficiente para los propósitos de lo que sigue ahora. Entonces, podemos calcular, creyendo en las transformaciones de Lorentz, qué es lo que veríamos en las fotografías que estas cámaras van a tomar. Entonces, todas ellas ocurrirían, repito, por construcción en t igual a 0. La gamma es prácticamente 1. Así es de que t' sería prácticamente menos b sobre c cuadrada por x, o sea, menos 100 metros por segundo. C cuadrada sería aproximadamente 3 por 10 a la 8 al cuadrado, o sea, 9 por 10 a la 16 en unidades MKS. Y si, por ejemplo, x suponemos que fuera, para hacer las cosas sencillas, 45 metros, es decir, voy a fijarme en una cámara que se encuentra a 45 metros del origen. Digamos que no sería tan lejano de la realidad pensar que los vagones de este tren tienen esa longitud aproximadamente. Así es de que aquí simplemente lo que me interesa es tener cantidades que sean cómodas para realizar las operaciones aritméticas que nos interesan. Entonces, si la x es 45, lo que vamos a tener, como pueden ver, 45 sobre 9 sería 5. Y las potencias de 10, si las reunimos, nos da 10 a la menos 14 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si me fijo en la fotografía que nos va a dar esta cámara, allí, como la cámara se encuentra en x igual a 0, la t' sería 0. Es decir, este reloj va a marcar exactamente 0. Entonces, aquí va a aparecer que este reloj que pertenece al suelo está sincronizado con este reloj que pertenece al tren. Entonces, aquí con otro color, digamos con azul, voy a indicar la imagen que tendríamos en la fotografía
Y en este caso, aquí pues repito, este reloj marcaría 0 segundos. Pero en cambio, este otro reloj que se encuentra 45 metros más a la derecha en el momento en que tomamos la fotografía, recuerden, esta X es la coordenada medida en S. Ya sabemos que existe la contracción de la longitud, entonces probablemente desde el tren la distancia que hay entre reloj y reloj no sería justamente de 45 metros, pero aquí lo que me interesa es que estoy colocando estas cámaras cada 45 metros, pensemos, y ese 45 metros es justamente, vamos a suponer, la distancia correcta para que cuando esta cámara se dispare, cuando tome la fotografía, tenga enfrente a este reloj. Entonces, este reloj no va a marcar 0, va a marcar menos 5 por 10 a la menos 14 segundos. Este otro reloj que se encuentra no en la posición x igual a 45, sino x igual a 90. Aquí estoy pensando que la separación entre relojes es la misma. De aquí para acá, 45 metros, menos 45 metros. Entonces, este reloj no va a estar marcando 0 segundos cuando esta cámara se active al tiempo 0, sino que va a marcar una cantidad negativa de menos 5 por 10 a la menos 14 segundos. Este otro va a marcar menos 10 por 10 a la menos 14 segundos, y así sucesivamente si hay más relojes a la derecha. Y en cambio, los relojes que están a la izquierda van a darnos lecturas positivas. Si esta cámara se encuentra en menos 45, entonces lo que vamos a ver en esta fotografía es una lectura de más 5 por 10 a la menos 14. Entonces aquí voy a indicar con simplemente un 5, un 10 menos. Aquí 5, aquí 10. Esto que está en color azul son las lecturas que vamos a poder ver en las fotografías que toman estas cámaras. Supuestamente todas ellas se activan al tiempo t igual a 0. Todas ellas se disparan simultáneamente de acuerdo con el sistema de referencia S. Estos relojes que están en el tren, por construcción, están sincronizados entre sí, pero vistos desde el suelo no parecen estar sincronizados. Aquí de nuevo hay que tener mucho cuidado con lo de vistos. Aquí no estamos viendo todos los relojes desde un solo lugar. No es que haya aquí un observador que se va a encargar desde este lugar de tratar de ver todos los relojes, porque otra vez, lo que veríamos desde aquí no es lo que está ocurriendo, podríamos pensar, en ese momento, sino que hay un cierto retraso, quizá porque la señal, la luz normalmente, va a tardar un tiempo en llegar hasta nosotros. Uno puede decir, bueno, este tren no es muy grande, así es de que el retraso que va a existir no es lo mismo que pasa con una estrella que se encuentra en otra galaxia. Bueno, sí, pero aquí estamos hablando de cantidades del orden de 10 a la menos 14 segundos, así es de que el tiempo en el que la luz va de un punto a otro ya puede ser considerable y puede ser de este orden y puede entonces introducir pues errores en las observaciones. Aquí queremos hacer las observaciones de una forma perfecta y eso es entonces lo que tendríamos. Entonces el punto aquí importante es justamente eso, que lo que vamos a tener es que aunque las fotografías se toman simultáneamente en S, lo que vamos a ver es que los relojes de S' no parecen estar sincronizados, pero lo están, porque pues así se construyó S'. O sea, si ustedes revisan lo que hicimos previamente cuando se obtuvieron las transformaciones de Lorentz, partimos de esa suposición de que los relojes estaban sincronizados entre sí. Y si viéramos las cosas desde el otro sistema, es decir, si ahora lo que hacemos es que en el tren ponemos cámaras fotográficas que se van a activar al tiempo t' igual a 0, pues vamos a ver un fenómeno similar, simplemente con los papeles intercambiados. Para entender ahora de una manera más palpable
cómo es que funciona la dilatación del tiempo, vamos a imaginar ahora dos trenes, es decir, en lugar de que S y S' sean el suelo y un tren, vamos a pensar que ambos son dos trenes que se mueven en direcciones opuestas con respecto al suelo. Entonces aquí hago esta división y aquí tenemos los relojes que se encuentran en los vagones de un tren que se mueve con respecto al suelo hacia la derecha. Y ahora voy a cambiar un poquito la notación y los datos numéricos. Entonces este tren, que vamos a llamar S', se va a mover con respecto al suelo con una velocidad que vamos a representar con W minúscula, y vamos a pensar en un segundo tren que va a corresponder al sistema de referencia S, que se va a mover hacia la izquierda con respecto al suelo con la misma rapidez W. Entonces ambos trenes se están viendo desde un sistema que vamos a suponer nuevamente que es inercial. Este sería el suelo, y a este ahora le vamos a llamar S'. Tanto S como S' son trenes y S' es otro sistema inercial con respecto al cual los dos trenes se mueven en direcciones contrarias con la misma rapidez. Aquí el punto esencial es precisamente que queremos que se note en todo momento la simetría que hay entre S y S'. Visto desde S, el sistema S', o sea el tren, va a moverse hacia la derecha, y visto desde S', desde el tren S', el tren S se va a ver moviéndose hacia la izquierda. De acuerdo con lo que ya se presentó en la parte anterior, ya sabemos que si tomamos fotografías, aquí de nuevo piensen ustedes que tenemos cámaras fotográficas que se encuentran distribuidas de una manera regular en el suelo, es decir, las distancias entre estas cámaras son las mismas entre una y otra vecina, solamente que ahora ya no estamos pensando en que esa distancia sea de 45 metros, ni estamos pensando en que las velocidades de los trenes respecto al suelo sean de 100 metros por segundo, sino que ahora vamos a pensar en alguna otra velocidad, y particularmente esa es una buena razón para que ahora utilice una letra distinta, W. Vamos a seguir llamando V a la velocidad de S' respecto a S, mientras que W son las rapideces de los trenes respecto al suelo. Entonces, de acuerdo con lo que ya vimos, si suponemos que estas cámaras toman fotografías al tiempo tb', ahora igual a 0, entonces aquí tenemos, y más o menos como antes, cámaras que se disparan en tb' igual a 0. Entonces, de acuerdo con lo que ya se presentó arriba, lo que podemos esperar es que esas fotografías que vamos a ir reuniendo van a mostrar que los relojes en los trenes no se ven, no parecen estar sincronizados, sino que, como vimos aquí anteriormente en la parte superior, todavía podemos ver las cifras. Bueno, ya sabíamos que si se escoge, por ejemplo, que esta parte central sea el origen del sistema de coordenadas, ese sería el origen, ese es el eje X con respecto, bueno, XB', sería el eje X con respecto al sistema SB'. Entonces lo que vamos a tener es que el vagón o el reloj que se encuentra justamente enfrente del origen, ese sí va a marcar un tiempo 0, pero los relojes que se encuentren a los lados, unos van a aparecer atrasados y otros adelantados. Vamos a cambiar, como dije, las cifras que habíamos tomado en el ejemplo anterior. Ahora, para hacer el análisis sencillo, voy a suponer que las lecturas de estos relojes, que nuevamente voy a
poner en color azul. Vamos a suponer que tenemos esto, que este reloj central marca 0 microsegundos. Aquí ahora el tiempo, en lugar de estar dado en unidades de 10 a la menos 14 segundos, vamos a suponer que se trata de simplemente millonésimas de segundo. Entonces aquí estas lecturas vamos a suponer que están en millonésimas, no en 10 a la menos 14 segundos, sino en 10 a la menos 6 segundos cada una de estas cantidades que aquí voy a ir anotando. Entonces, este reloj vecino a la derecha va a marcar algo anterior al 0. En lugar de menos 5 por 10 a la menos 14, vamos a suponer que es menos 1 por 10 a la menos 6. Son otros datos. Aquí tendríamos, por ejemplo, menos 2, y en cambio aquí tendríamos 1 y 2. Y como el tren S va hacia la izquierda, vamos a tener algo similar, pero con los signos invertidos, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. El vagón que va más al frente del tren, o sea, por ejemplo, pensemos en este tren, el tren va hacia la derecha, entonces el vagón que está más hacia el frente del tren es el que está más atrasado con respecto a los demás. Ese es el que está, por el contrario, adelantado. Y aquí va a pasar algo similar. El vagón que está en la parte delantera de este otro tren es el que va a estar más atrasado. Entonces vamos a suponer que eso es lo que vemos. Aquí pues estas lecturas en color azul sería lo que mostrarían las fotografías que toman estas cámaras al tiempo t' igual a 0. Ahora vamos a suponer que pasa un cierto tiempo, que en este momento no vamos a especificar, aunque se puede calcular, y vamos a pensar que un cierto tiempo posterior las cosas están así. Aquí sigue estando el suelo, aquí sigue estando el origen. Entonces este es el sistema S'. Las cámaras siguen estando donde las habíamos colocado anteriormente, solo que ahora, como ya ha pasado algún tiempo, los trenes se habrán desplazado respecto al suelo, y entonces vamos a pensar que se tiene la situación que trato de representar en este dibujo. El dibujo, como de costumbre, no está muy bien realizado, pero aquí lo que interesa es la idea. Vamos a suponer que ahora este reloj, este vagón que estaba a la derecha del central, ya se ha desplazado de tal forma que ahora está pasando frente al origen de S'. Y por supuesto, en forma totalmente simétrica, lo que tendríamos sería que para el otro tren las cosas se verían así. Entonces esto es lo que estaría ocurriendo en un cierto momento posterior a un cierto tiempo t', que sería ahora diferente de 0, pero sería el mismo para todas las cámaras que se van a disparar simultáneamente en S'. Y vamos a inventar aquí algunos números. Vamos a suponer que ya en este momento el reloj central de este vagón, que aquí marcaba 0 microsegundos, vamos a suponer que ahora marca 1 microsegundo. De todas maneras, vamos a seguir teniendo la misma relación que en el caso anterior, en el sentido de que mientras más a la derecha se encuentran los vagones o los relojes de S, van a marcar tiempos posteriores. Entonces, si aquí tenemos 1, aquí vamos a tener 2, aquí vamos a tener 3, aquí vamos a tener 0 y menos 1. Y de nuevo, por simetría, aquí vamos a tener 3, 2, 1, 0 y menos 1. Y eso es todo lo que me interesa para el análisis que vamos a ver a continuación. Vamos a fijarnos en el reloj, por ejemplo, que se encuentra en el vagón central de S'. Entonces aquí ya lo indiqué con esta flecha en color verde, y aquí lo estamos viendo un cierto tiempo después. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, si imaginamos a un pasajero que vaya dentro de este tren, S', aquí cuando pasa frente al vagón central del otro tren,
Si observa su propio reloj y el reloj que tiene enfrente, pues puede pensar que están sincronizados, ambos marcan 0, pero un poquito más tarde, ya cuando en su reloj pasó un microsegundo, se asoma por la ventanilla para ver el reloj que está en el otro tren y ve que ya los relojes no marcan la misma hora. Antes sí, teníamos 0 y 0, ahora tenemos 1 y 3, mientras que para él pasó un microsegundo. Para los relojes del tren S ya pasó el triple de tiempo. Entonces eso es lo que observamos, pero el fenómeno es totalmente simétrico. Si ahora en lugar de fijarnos en este reloj, nos fijamos en el reloj central del tren S, aquí de nuevo parece para este pasajero que los relojes están sincronizados unos con otros, pero un poco más tarde, cuando para este reloj ya pasó un microsegundo, ve lo que tiene enfrente y encuentra que en los relojes de S' ahora parece que han pasado 3 microsegundos. Entonces vean cómo hay una perfecta simetría. Entonces aquí el punto importante que ya se recalcó un par de lecciones atrás es que el tiempo parezca dilatarse se ve cuando comparamos un reloj de un sistema con los relojes, 2 por lo menos, del otro sistema. Entonces, este reloj que está con la flecha verde, lo estamos comparando con los relojes que se va encontrando en el camino. Aquí se encuentra con este, aquí se encuentra con este otro. Para este reloj indicado con la flecha verde, pasó un microsegundo. Para los relojes, en plural, de S, pasaron 3 microsegundos. El tiempo se extendió por un factor de 3. Pero si ahora en lugar de fijarnos en este reloj, nos fijamos con el que se encuentra en el centro del tren S, vamos a tener, por construcción, una situación totalmente similar. Si comparamos este primer dibujo con el que tenemos aquí abajo, para el reloj que aparece en el centro de S, mientras que pasa un microsegundo, cuando se compara con los relojes de S', parece que transcurrieron 3 microsegundos. Entonces, sigue habiendo la equivalencia entre sistemas de referencia inerciales. Aquí simplemente donde estamos rompiendo esa equivalencia es cuando escogemos de un lado un reloj y 2 relojes. Este reloj se compara con el central y se compara con el del extremo. No es importante en cuál reloj nos fijemos. Si tomamos, por ejemplo, este otro que se encuentra más a la izquierda, tenemos exactamente el mismo factor de dilatación. Vean que, si nos fijamos ahora, pensemos en un pasajero que se halla en este vagón. Aquí su reloj marca un microsegundo, se asoma por la ventanilla para ver qué pasa en el tren vecino y bueno, simplemente llega a la conclusión de que no están sincronizados, sino que simplemente este otro reloj está atrasado en 2 microsegundos. Pero más tarde, cuando para él pasó un microsegundo, de 1 a 2 pasó un microsegundo, aquí ve el reloj que tiene enfrente y para este reloj, de aquí para acá, si comparamos esta lectura con esta lectura, son 3 microsegundos, mientras que para él fue 1, para los otros relojes que están fijos en S y que están sincronizados en S. Ese es el punto. Parece pues que el tiempo se estiró por un factor de 3. Pero de nuevo, la recíproca o el proceso inverso o la situación reflejada también se presenta. Si ahora nos fijamos en este reloj, se ve que su vecino está adelantado 2 unidades. Si ahora nos fijamos en este mismo reloj un tanto más tarde, para él pasó un segundo y si hubiera aquí un reloj, ese estaría marcando 4 microsegundos, mientras que aquí teníamos un 1, de 1 a 4 son 3 unidades, mientras que para él pasó 1 unidad de tiempo, 1 microsegundo. Entonces hay una total simetría entre un
tren y otro. Entonces espero que con estos diagramas, es cosa de que los estén viendo y viendo nuevamente varias veces hasta que se convenzan de cómo es que está ocurriendo esto que aquí se ha mencionado. Bueno, el objetivo original de esta lección era demostrar la conservación de la energía relativista. No nos queda mucho tiempo, pero lo suficiente para demostrar esa conservación. Entonces, lo que voy a hacer, regresando al tema original de la lección, es esto. Recordemos que bajo una transformación de Lorentz, como ya vimos en la lección pasada, el momento se transforma de esta manera. P'X es gamma por Px menos beta por E sobre C, donde estas P's representan el momento lineal relativista y esta E representa la energía relativista, tal como se definió en la lección anterior. P'Y es Py, muy agradable. P'Z es Pz, qué bueno. Y E' sobre C es gamma por E sobre C menos beta por Px. Nuevamente hay esta simetría que ya habíamos visto directamente en las transformaciones de Lorentz, y de hecho pues esto tiene, como vimos en la lección anterior, exactamente esa misma estructura. Bien, ahora de algo nos puede servir pensar en estos diagramas. Imagínense que estamos aquí tratando un antes y un después. Aquí tenemos el sistema de referencia inercial S, tenemos aquí un conjunto de varios cuerpos, pueden ser dos, pueden ser muchos más, que van quizá a interactuar. Si no interactúan, no hay problema, porque entonces no va a cambiar nada. Aquí el caso interesante es que sí haya interacción. Entonces, este sistema va a tener un cierto momento total inicial y una cierta energía relativista inicial. Es decir, tanto el momento como la energía, estamos suponiendo, eso ya lo vimos en las lecciones anteriores, estamos pensando que son magnitudes aditivas. Podemos calcular el momento lineal y la energía de cada cuerpo y sumamos para encontrar totales. Entonces esto es en un cierto instante, y un cierto tiempo después lo que va a ocurrir, entonces esto es a un cierto tiempo t inicial, si gustan, y ahora este es el mismo sistema de referencia inercial. Tenemos los mismos cuerpos, nada más que ahora han interactuado y quizá ya no se estén moviendo como lo estaban haciendo en un principio, y ahora tengamos otra situación diferente a la original. Y vamos a tener un cierto momento final para el total de este sistema de partículas, de cuerpos, y una cierta energía relativista final total, que sería la suma de las energías de todos estos cuerpos, tal como se definió en la lección pasada. Muy bien, entonces, si viéramos estos procesos o lo que está ocurriendo antes y después desde otro sistema inercial, por ejemplo, en la configuración estándar, estas fórmulas que están a la izquierda nos permitirían calcular, aquí está, cuánto vale el momento inicial en el sistema primado, la energía inicial en el sistema primado, y también podemos calcular con estas fórmulas el momento final del sistema visto desde S' y la energía final del sistema calculada, medida desde S'. Ahora, como estas relaciones son lineales, de aquí se deduce que las mismas ecuaciones que tenemos para Px, Py, Pz y E también se van a tener para las diferencias. Es decir, lo que vamos a tener de estas fórmulas es que delta Px' va a ser gamma por delta Px menos beta por delta E sobre C. Delta E, ¿qué cosa es? Es la diferencia entre la energía final menos inicial. ¿Qué cosa es delta Px? La diferencia entre el final y el inicial. Y entonces, en el sistema primado, la diferencia entre el final y el inicial, pues se va a calcular de esta forma, porque cada una de estas cantidades se transforma así. Y entonces, como esta relación es lineal, esto es lo que vamos a tener. Eso ya lo vimos en las lecciones anteriores, particularmente cuando hablábamos de la invariancia del intervalo. Vimos que
las mismas fórmulas que se valen para x, y, z y t, se valen para delta x, delta y, delta z y delta t. Entonces aquí es exactamente la misma situación y lo que tendríamos pues sería esto, que delta py' es delta py y que delta pz' es igual a delta pz. Finalmente, delta e' sobre c es gamma por delta e sobre c menos beta por delta px. Recuerden que la definición que vimos del momento lineal precisamente se construyó, como dije, no por capricho, sino buscando algo que se conservara. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos aquí un sistema aislado, lo que esperamos es que el momento inicial y final sean iguales. Entonces esta diferencia sería 0. Esta y esta y esta. Pero se supone que queremos que lo que ocurra en un sistema de referencia inercial ocurra en todos, así es de que si el momento lineal se conserva en el sistema S, también se tiene que conservar en el sistema S'. Entonces también tiene que ser 0 esto, esto y esto. Y por lo tanto, aquí es trivial darse cuenta que delta E es 0. Si el momento lineal se conserva, y precisamente eso fue lo que hicimos, buscar una definición del momento lineal que nos diera algo que se conservara. Entonces, automáticamente la energía tiene que conservarse. Entonces, de aquí se ve que la diferencia entre la energía final e inicial en el sistema S va a ser 0. Y si esto vale 0, esto también. Entonces, el hecho de que el momento lineal se conserve en todos los sistemas implica que la energía relativista también se va a conservar en todos los sistemas. Entonces, esa expresión extraña que vimos en la lección anterior tiene esta propiedad agradable. Y eso es lo que nos interesa. Como dije antes, cuando definimos el momento o la energía de una forma específica, no es porque se vea agradable, sino porque es algo útil. ¿Por qué, por ejemplo, si la energía se define como un medio de mv cuadrada, por qué no nos fijamos en un tercio de mv cúbica o en un cuarto de mv cuarta? Bueno, porque esas otras expresiones se pueden ver agradables, pero no sirven de mucho. Las que usamos, por algo las usamos, porque son útiles. Entonces aquí se ve que la energía que hemos definido tiene la propiedad de conservarse. Y de hecho, se puede ver de estas mismas fórmulas que al revés también es cierto. Es decir, si uno postula que la energía se conserva, entonces automáticamente el momento tiene que conservarse. Y de aquí se ve de inmediato. Si la energía se conserva, si se conserva en S y en S', esto es 0 y esto es 0, entonces eso implica que delta Px es 0. La conservación de la energía implica que el momento se conserva. Claro, aquí estamos hablando de la componente en X del momento. Sí, pero la dirección X es la que nosotros queramos. Siempre podemos reorientar los ejes como nos convenga. Entonces, todas las componentes automáticamente se van a conservar también. Y eso es justamente lo que trataba de expresar en esta lección. Y ya en la siguiente vamos a estar viendo algunos ejemplos de la conservación de la energía y el momento, que son particularmente interesantes, porque como mencionaba en la lección anterior, esto tiene que ver, por ejemplo, con la liberación de energía en un reactor nuclear, en una estrella, en una bomba atómica, desafortunadamente. Pero bueno, ya estaremos hablando de esas aplicaciones de estos resultados. Bueno, por ahora sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.